Gracias, compañeras, gracias a todas, a todos por darse cita este domingo. Para mí caluroso porque soy una chilanga muy común, pero para ustedes pues probablemente puede ser que hasta esté fresco. Agradecerle a la dirigencia estatal, al presidente del Consejo, a la presidenta del Comité Estatal, a todos sus integrantes, al secretario de Jóvenes, por esta convocatoria. Agradecer la presencia de nuestro senador, de nuestras diputadas, diputados, de todas las autoridades que nos acompañan. Es para nosotros muy importante que se den cita en esta convocatoria que estamos realizando y sobre todo a todas y a todos, militantes, simpatizantes, jóvenes de alma, jóvenes de edad. Siempre la juventud es un estado que a veces se mide por la edad, pero a veces por la capacidad que tenemos al interior de seguir frescos y renovados. Pues decirles que Alejandro Porras, el secretario nacional de Jóvenes y su servidora, estamos recorriendo todo el país, así en plazas públicas como aquí, llamando sobre todo a los jóvenes a encontrarnos, a hablar de dos temas, de la primera, de la segunda, de la tercera transformación y hablar del proceso democrático que significó llegar a este momento que llamamos la cuarta transformación. Este es el estado número 23 que visitamos y yo trataré de ser lo más breve posible, pero les pido su atención porque cuando decimos pues vamos un domingo a una plaza pública a hablar de política y hablar de historia, pues a lo mejor algunos jóvenes y no tan jóvenes podrán decir pues qué hueva dedicar un domingo a eso, pero no, porque yo creo que quienes hacemos política sin conciencia histórica no somos nada. Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que entendamos con claridad dónde estamos y mucho más difícil todavía saber hacia dónde vamos. Porque cuando el presidente López Obrador habla de la cuarta transformación, pues claro que no se refiere a un político sonriente con una mano con 4 dedos estirada posando para la foto, o a una persona poniéndose un chaleco guinda o una gorra guinda o una playera guinda. Se refiere a un proceso que le ha costado mucho al pueblo de México. Cuando hablamos de la cuarta transformación, hablamos de una visión que tenemos sobre la historia, es decir, partimos de que la primera, la segunda y la tercera transformación fueron momentos donde la mayoría del pueblo irrumpió para cambiar el estado de las cosas. Eso fue la independencia, la lucha contra la colonia española, que entre otras cosas nos clasificaba entre criollos, españoles e indígenas, y no era lo mismo ser indígena que ser español, porque unos tenían privilegios y los otros eran prácticamente tratados como esclavos. Y la independencia fue la irrupción de una mayoría que planteó que no quería seguir siendo una colonia española. Y por eso esa es la primera transformación que marca en la historia de nuestro destino como mexicanas y mexicanos. Y luego en la reforma vimos dos visiones encontrarse, la de los conservadores y la de los liberales. ¿Qué decían los conservadores? Porque después de la independencia pues viene la conformación de una nación. Es decir, no queremos ser esclavos de los españoles, pero entonces ¿hacia dónde vamos como nación? Los conservadores decían que necesitábamos de príncipes extranjeros para ser gobernados. Los liberales decían que no, que había que empezar a cimentar un país de leyes. Y eso fue la reforma, entre otras cosas. Por eso recordamos a Benito Juárez, por eso podemos hablar de la Constitución o las primeras leyes y derechos civiles. Y esta lucha entre conservadores y liberales, pues hoy la contamos como si nada, pero fue una lucha violenta. Y ganó la mayoría del pueblo que quería incidir en el futuro de nuestro país. Y luego la tercera transformación, entre otras cosas, la Revolución Mexicana, fue la lucha
contra más de 30 años de un gobierno porfirista, contra una dictadura de Porfirio Díaz y contra el poder de unos cuantos hacendados que tenían a los campesinos, dueños de la tierra, prácticamente como esclavos. Por eso recordamos de la revolución que la tierra es de quien la trabaja, por eso recordamos estas frases de tierra y libertad. Y entonces, cuando hablamos de la cuarta transformación, pues claro que no hablamos de un proceso electoral o de un cambio de gobierno simple. Estamos hablando de un proceso de largo aliento que busca irrumpir en lo que parecía cotidiano, en lo que parecía ya inevitable. Y si me apuran, pues la primera, la independencia, la segunda, la reforma, la tercera, la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana, tuvimos uno de los mejores gobiernos que fue el de Lázaro Cárdenas, pero lo recordamos aisladamente en la historia, porque después de Lázaro Cárdenas, la sucesión presidencial, que siempre es muy interesante, pues no tuvo un perfil que profundizara la transformación que realizó Lázaro Cárdenas. Por el contrario, la sucesión presidencial fue moderando el proyecto y ya no se pudo continuar el proyecto de Lázaro Cárdenas. Por eso probablemente el presidente no hable del momento de Lázaro Cárdenas como un proceso de transformación, porque solo fue un gobierno de 4 años. Después de eso, decía yo, si me apuran, pues son 70 años de gobiernos del PRI, 12 años del gobierno del PAN, y hasta el 2018 pudimos lograr un gobierno del pueblo y para el pueblo. La historia moderna de nuestro país podría contarse y nos llevaría mucho tiempo, pero yo pongo como punto de partida, solo para poner un contraste de lo que ha significado la lucha del pueblo de México en los últimos años, 1968. Muchas veces gritamos desde la juventud o desde la izquierda que 2 de octubre no se olvida. ¿Y qué pasó el 2 de octubre de 1968? En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fueron asesinados, fueron reprimidos, fueron levantados y después torturados cientos de jóvenes. ¿Cuál fue el delito de los jóvenes del 68? Soñar, pensar, exigir un México de igualdad, un México de justicia, un México con democracia. Y ahí podríamos cristalizar un poco lo que ha sido la lucha en las últimas décadas en nuestro país. Por un lado, jóvenes estudiantes planteando un México distinto y la respuesta de un sistema autoritario que le reprime, que le desaparece, que le tortura. Y al día siguiente de que ocurrió eso, los medios de comunicación cómplices saliendo a decir que había sido un día soleado. No dijeron nada. Se guardó silencio en los medios de comunicación. Y podríamos hablar de matanzas, de represiones a lo largo y ancho del país en las últimas décadas, varias. Podríamos hablar de la lucha estudiantil, de la lucha ferrocarrilera, de la lucha de médicos, de la lucha magisterial, de la lucha de campesinos. Muchas luchas durante mucho tiempo señalaban que el gobierno que estábamos teniendo entonces no era un gobierno para las mayorías, era un gobierno para unos cuantos. Yo que les voy a contar, si aquí en Tamaulipas apenas hace casi un año logramos iniciar un proceso de democracia que se luchó y se logró combatir a eso que decimos viejo régimen, que lo vemos en el gobierno pasado aquí en el estado, un gobierno autoritario, un gobierno corrupto, un gobierno ligado a la delincuencia, un gobierno que hasta el último momento utilizó
todo el aparato del gobierno estatal para impedir la voluntad popular. Pero fíjense que Tamaulipas es un gran ejemplo de lo que yo quiero contarles. La fuerza del pueblo consciente, del pueblo informado, del pueblo determinado a cambiar las cosas, es más grande que la fuerza del dinero, que la fuerza de la violencia, que la fuerza del engaño. Y esa es la grandeza de nuestro movimiento. Es la grandeza del momento que vivimos, porque yo he hablado de la primera, la segunda, la tercera transformación. Las tres transformaciones antes de este momento fueron transformaciones violentas. La nuestra es un proceso de revolución de conciencia. Decía yo el ejemplo del 68, pero podríamos hablar de muchos ejemplos de luchas y de represiones. Y en el 88, como lo decía aquí nuestro secretario de Jóvenes, en el 88 la gente votó por un cambio mayoritariamente. Votó por Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y cuál fue la respuesta de ese PRI corrupto, de ese PRI violento que se creía todopoderoso y que hoy vemos cómo va hundiéndose? La respuesta en el 88 frente al resultado de una mayoría que quería un cambio fue un fraude electoral. Y en el 2000 la ciudadanía volvió a votar mayoritariamente por un cambio. Vicente Fox se engañó y dijo que él era un cambio, que él era distinto, que el PAN era distinto al PRI. Muchos, y por eso este mensaje fundamentalmente va dirigido a los jóvenes, muchos recordaremos que Vicente Fox decía que él iba a sacar a patadas al PRI de Los Pinos. Y no solo lo sacó al PRI a patadas, sino que lo regresó después. Y hoy vemos a Vicente Fox abrazado de los peores personajes priistas, y hoy sabemos que el PRIAN no era una locura de López Obrador o de sus seguidores. El PRIAN es una realidad que existe y que hoy se materializa porque hoy hay una alianza del PRI y del PAN que hace décadas parecía imposible porque era inconfesable. Bueno, en el 2000, aunque nos duela, no podemos negarlo, la mayoría de la gente votó por un cambio, creyó que el PAN era un cambio, votó por Vicente Fox y resultó que era una simulación democrática. La gente se vio decepcionada y traicionada. Y luego llega el 2006, otra elección presidencial, y permítanme colocarme en el 2005 antes, ya como una protagonista de la historia, no como una observadora o lectora de la historia, porque mi generación, yo hoy tengo 33 años, ya tampoco soy de las más jóvenes del movimiento, aunque todavía ahí medio doy el gatazo, pero mi generación inició en ese momento su participación política. Vimos el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del 2000 al 2005 y probablemente algunos de ustedes lo recuerden, y queremos que los nuevos jóvenes, que las nuevas personas que se acercan a Morena conozcan esta historia porque es parte de nuestro origen y de dónde venimos. En 2005 intentaron meter a Andrés Manuel López Obrador a la cárcel. Aunque pudiera pagar fianza, la intencionalidad era sacarlo de la contienda electoral en el 2006. ¿Cuál era el delito de López Obrador? Un predio que estaba pegado a un hospital decidió ampararse, el Poder Judicial le otorgó el amparo y lo que pedía este dueño del predio era que no se abriera esa calle. Pero esa calle que estaba pegada al hospital era la única calle que comunicaba al hospital. Es decir, era la calle por donde entraban ambulancias, por donde entraban enfermos. Era evidente que era una trampa del Poder Judicial, por supuesto orquestada con Vicente Fox, que en ese entonces era el presidente, y que lo que querían era quitarle el fuero
para fincarle un delito, el desacato de este amparo, dejar un antecedente en su historial y que el presidente López Obrador en ese entonces no pudiera ser candidato presidencial. Le quitaron el fuero, la gente se indignó. Yo fui la primera vez que participo en una manifestación, en ese entonces tenía 15 años, y la gente estaba enojada. Yo quisiera que ustedes se lo imaginaran, quienes no vienen desde allá, quienes vienen desde allá, pues recordarlo. Imagínense, para quienes llevaban tanto tiempo luchando, para quienes vieron represiones, gobiernos autoritarios, el fraude del 88, la simulación del 2000, y ahora veían a un buen gobernante en la Ciudad de México que podía ser candidato presidencial y era muy evidente la injusticia que querían cometerle para evitar que fuera candidato a la presidencia. Pues por supuesto que la gente estaba enojada, estaba indignada. Y la historia pues siempre se puede contar más a detalle. Yo prometí ser breve, así que trataré de acelerar la historia. Pero miles de personas salimos a manifestarnos al Zócalo de la Ciudad de México y fue tan fuerte la expresión cívica y pacífica que se detuvo el intento de desafuero de López Obrador. Y entonces llegamos a 2006 con Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República, con un pueblo que para entonces ya quería nuevamente un cambio, porque esto no hay que olvidarlo jamás. El pueblo de México hace tiempo que quiso un cambio, y lo repito, en el 88 ganamos, hubo un fraude, en el 2000 se votó por un cambio y hubo una simulación democrática. Pues llegó el 2006 y la mayoría de la gente votó por Andrés Manuel López Obrador, pero la autoridad electoral salió a decirnos que habíamos perdido por 0.56%, es decir, por menos de un punto. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta? Que había irregularidades en las elecciones, que había, yo creo que la gran mayoría de aquí, espero, hemos sido representantes de casilla, porque es el mínimo encargo o cargo que deberíamos de asumir cualquier militante o simpatizante de Morena. Pues sabrán cómo es este proceso de las elecciones y al final metemos en un acta la votación final. Pongo un ejemplo, vimos casillas donde teníamos 200 votos y en el sistema nos quitaban un 0 y nos ponían 20 votos. Si eso nos hubieran hecho en el 10% de las casillas, pues por supuesto que ahí estaba nuestro 0.56%. Ya había mucho enojo y mucha rabia. Yo tenía 16 años y recuerdo que la gente le exigía a Andrés Manuel López Obrador tomar medidas más radicales, tomar carreteras, tomar caminos, cerrar aeropuertos. Incluso había pancartas que le decían: presidente, tomemos las armas. ¿Y cuál fue exactamente la respuesta de Andrés Manuel López Obrador? Un acto de resistencia civil pacífica. Exigir voto por voto, casilla por casilla. Esa era la exigencia en el 2006. Le pedíamos a la autoridad electoral voto por voto, casilla por casilla. Le pedíamos que volviéramos a contar los votos. Y si después de contarlos nos volviera a decir que habíamos perdido, como demócratas reconoceríamos el resultado. Pero si después de contar voto por voto, casilla por casilla, nuestro movimiento obtenía el triunfo, exigiríamos que se respetara la voluntad popular. Y en un acto de resistencia civil pacífica, sin violencia, decidimos quedarnos. El hoy presidente López Obrador lo puso a consideración en el Zócalo de la Ciudad de México, quedarnos instalados en un plantón
desde el Zócalo de la Ciudad de México durante toda Reforma hasta donde cupiéramos. Y así muchas y muchos de los compañeros que están aquí formaron parte de ese acto de resistencia. Nos mantuvimos en plantón hasta que el Tribunal Electoral dio un fallo, y el fallo fue probablemente la decisión más brutal de la historia moderna, porque no solo es no respetar la voluntad popular. Cuando no se respeta la voluntad popular, sale caro, porque el fallo le dio el triunfo a Felipe Calderón y ratificó un fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador y contra nuestro movimiento. Y qué doloroso es cuando no se le hace caso a las mayorías, porque Felipe Calderón es el peor presidente que hemos tenido en la historia moderna, porque hoy sabemos lo que denunciábamos desde ese entonces varios activistas, que la falsa guerra que declaró Calderón contra el narcotráfico, en efecto era una falsa y una falacia contra el crimen organizado. Hoy sabemos, y que no se nos olvide, porque en cualquier parte del país en cualquier parte del mundo esto sería un escándalo. Hoy sabemos que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que tenía que cuidarnos a todas y a todos los mexicanos, no solo no nos cuidó, sino que utilizó todo el aparato del Estado, utilizó su cargo, utilizó su presupuesto, utilizó su poder, su espacio en el Estado para defender al cártel de Sinaloa y luchar contra otros cárteles para defender a un cártel. ¿Y qué le costó? Y yo creo que Tamaulipas no lo olvida. Yo les he dicho, vengo de la Ciudad de México, hablo como chilanga, pero yo no imagino, si a mí me indigna y a mí me duele, quienes vivieron la violencia y la inseguridad en un estado como este, en un estado delincuencial que se vinculó hasta hace poco, porque ya sacamos a cabeza de vaca, con el crimen organizado, lo que significó tener un gobierno espurio como el de Calderón. Nuestro país se ensangrentó, miles de asesinados, miles de personas desaparecidas, aumentó en 200% la criminalidad, aumentaron las adicciones, aumentó el consumo de droga, aumentó la venta de droga. ¿Y saben qué? Y ojalá los más jóvenes nos pongan atención. Las principales víctimas de esa falsa guerra fueron los jóvenes. Los principales asesinados en el sexenio de Felipe Calderón fueron jóvenes. Los principales detenidos, algunos inocentes en prisión, fueron jóvenes. Los principales desaparecidos en esa falsa guerra fueron jóvenes. Por eso vemos a madres de desaparecidos todavía tratando de encontrar a sus hijos o a sus hijas. Los principales víctimas de la guerra contra el narcotráfico fueron jóvenes. Los principales reclutados por el crimen organizado fueron jóvenes. Porque mientras ese sexenio de la muerte pasaba, otras decisiones se tomaban y a los jóvenes nos fueron dejando sin oportunidades laborales, sin opciones educativas. Nos fueron cerrando las puertas y de repente la única puerta que se abría era la del crimen organizado. Y eso jamás podemos olvidarlo, quienes luchamos por un México distinto, porque ese daño de no haber respetado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de haber impuesto a un tipejo como Felipe Calderón, dañó a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, y hoy seguimos teniendo heridas de guerra. Y hoy seguimos intentando pacificar este país. Y aunque Andrés Manuel López Obrador ha hecho muchísimo por pacificar este país y ha disminuido muchísimos los delitos de alto impacto, todavía nos falta mucho por alcanzar la paz en nuestro país. Y si lo olvidamos, si las nuevas generaciones no sabemos quién es Felipe Calderón, no sabemos lo que significó ese sexenio, nos vamos a equivocar cuando salgan estos personajes a hablar
como si no debieran mucho ante la justicia. Y ese fue 2006. Andrés Manuel López Obrador siguió recorriendo el país. Hoy tenemos esta plaza llena, pero hubo momentos en los que Andrés Manuel López Obrador tenía 3, 4, 5, 10 personas en una plaza. Es el único político que ha recorrido cada rincón de este país. Y cualquier persona ajena a nosotros que lo viera a la distancia diría, bueno, represiones, fraudes, otra vez simulación democrática, otra vez grandeza del pueblo de México y de nuestro movimiento. No perdimos la esperanza, no nos dimos por vencidos, no dejamos de luchar por la vía cívica, pacífica y electoral. Y López Obrador volvió a recorrer todo el país, llamando a que nos organizáramos para defender un proyecto de nación alternativo al neoliberal, que para entonces ya estaba costando más miseria, más violencia, más falta de oportunidades. Y llegó el 2012. Y en el 2012 se nos vendió la idea del nuevo PRI. Sacaron un producto chatarra llamado Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación construyeron todo un personaje y nos dijeron que el nuevo PRI ya tenía nuevo rostro y era Peña Nieto. Y nos decían a las mujeres que había que votar por Peña Nieto porque era guapo. Y la verdad es que ni siquiera era tan guapo. Pero era muy evidente que los intereses creados, la élite política, la élite económica, quienes querían mantener sus negocios, su poder, querían imponer a Peña Nieto. Y ahí surgió un movimiento muy efímero, pero que hizo mucho ruido en ese momento, que fue el Yo Soy 132. Fue un movimiento estudiantil del cual algunos de los jóvenes que hoy estamos en Morena formamos parte. ¿Y qué señalábamos? Señalábamos que era muy obvio que Peña Nieto era una imposición de los mismos de siempre. Alertábamos de que no permitiéramos el regreso del PRI al poder. ¿Y qué vimos en la elección del 2012? Vimos la peor compra de votos jamás antes vista en la historia de nuestro país. Una nueva modalidad de fraude electoral, porque jugaron con la miseria de la gente. Y recordamos las tarjetas Monex, que fueron estas tarjetas que se descubrió que eran en las que desviaban dinero para esta compra de votos y que rompieron y elevaron los gastos de campaña. Peña Nieto se impuso, la autoridad electoral después dijo, bueno, sí existieron las tarjetas Monex, pero pues ya no podemos hacer nada. En 2012, y yo les pido un poco de paciencia, ya voy a terminar con esta historia. En 2012 regresa el PRI al poder y yo creo que para entonces ya había mucha rabia. Ya habíamos varias generaciones encontrándonos en el deseo de construir un mejor país. Pero es como si el sistema nos dijera, no luches porque no lo vas a lograr. Es como si el fraude, la represión, los varios intentos fuera, no vale la pena porque no vas a poder contra nosotros. Pero por eso es muy importante no olvidar, para dimensionar la gran hazaña que estamos viviendo. En 2012, Andrés Manuel López Obrador decide renunciar a todos los partidos que le habían acompañado hasta entonces, porque se dio cuenta de que ya estaban pactando en esta simulación democrática, en el mal llamado Pacto por México con Enrique Peña Nieto, donde se juntaron todos los partidos y dijeron, no nos vamos a pelear, vamos a aprobar todas las reformas juntos, tú vas a tener lana, tú vas a tener espacios y repartámonos el pastel entre nosotros. Pues Andrés Manuel López Obrador, y por eso le duele tanto al PRI, al PAN, al PRD, al propio Movimiento Ciudadano, porque somos el único partido que respondemos a los intereses de la gente, no a los intereses de empresarios, no a los intereses de la delincuencia, no a los intereses de unos cuantos políticos corruptos, no a los intereses de transnacionales, no a los intereses de extranjeros, a los intereses del pueblo. Y Andrés Manuel López Obrador
por eso renunció en 2012 a todos los partidos. Y yo les quiero confesar y les recomiendo a los jóvenes, quienes que puedan ver el discurso que el presidente López Obrador pronunció en 2012. A mí, yo tenía 22 años, en ese momento me enojó, yo dije, Morena no es para mí, con permiso me retiro, porque lo que el presidente en ese entonces decía, y que a mí en ese entonces no me generaba sentido, hoy me genera todo el sentido del mundo. Él decía que a lo mejor no veíamos el cambio en este país, que los procesos de cambio duraban mucho, que la independencia, que la revolución duraron años y que probablemente no veríamos nosotros el cambio, pero que valía la pena luchar por un cambio y dejar un camino más cimentado para las nuevas generaciones. En ese entonces, por supuesto, a mí me parecía, yo tenía 22 años, había visto lo que pasaba a lo largo de la historia, había visto por lo menos ya los fraudes electorales, y pues los jóvenes somos desesperados, queremos la inmediatez. Y yo decía, pues no me jodan, ¿cómo que yo no voy a ver el cambio? Que me voy a morir y este país va a seguir igual, sin ningún cambio. Por supuesto que no. Pero Andrés Manuel López Obrador, después de ese discurso, presentó un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, que se lo recomiendo mucho también a los más jóvenes y a todas y a todos en general. Y López Obrador reflexionaba que no se trataba de ganar por ganar, que ganar podría ser sencillo si él pactaba con los mismos de siempre, pero que no era ganar por ganar, que lo que nosotros en serio buscábamos era un cambio verdadero y que la lucha que estábamos dando era una lucha por la revolución de las conciencias. Y creo que hoy es mucho más claro. Si un dirigente lo hace bien, si un representante lo hace bien, pues lo vamos a respaldar siempre. Pero si un representante traiciona, si un representante se corrompe en el camino, si un representante falla, si hay un proceso de revolución de conciencias, si el cambio es de mucha gente y no de una sola persona, pues no importa si el dirigente falla en el camino, lo desechamos. Pero el movimiento de la revolución de conciencias va a seguir empujando el cambio. Y fíjense qué grandiosa es nuestra historia, que hoy podemos decir que sí vemos el cambio, que sí logramos en 2018 llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y que hay un proceso de revolución de las conciencias muy maduro, porque López Obrador es el presidente más atacado en la historia de nuestro país, es golpeado todos los días, día y noche por medios de comunicación. Hacia nuestro movimiento difunden odio, difunden mentiras, pero tiene el 70% de respaldo de la población. Y eso solo se entiende porque hay un pueblo informado, hay un pueblo consciente que ya no le cree las mentiras a ningún político ni a ningún medio de comunicación. Hoy la revolución de las conciencias es una realidad. Después del 2012, parecía increíble que un día íbamos a lograr el cambio. Represión, fraude en el 88, simulación democrática en el 2000, fraude en el 2006, una nueva modalidad en el 2012 de fraude, y en 2018 llegamos muy fuertes, y con esto voy terminando y me disculpo por ser tan larga, pero esa es la parte más importante. Morena surgió como una alternativa a todos esos partidos políticos. Morena se construyó, yo digo que de manera artesanal, y esto jamás hay que olvidarlo, porque hoy Morena es la principal fuerza política del país. Hoy Morena gobierna 23 estados. Por primera vez el PRI no tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, la tiene Morena. Por primera vez estamos gobernando estados como este, que estaban dominados por cacicazgos corruptos y violentos. Por primera vez estamos viendo un cambio en muchos municipios, en muchos estados.
Pero llegar hasta acá no fue fácil. Al pueblo de México le costó mucho dolor, mucha lucha, mucha resistencia. Cuando construimos Morena, no sabíamos que íbamos a llegar a esto. Y construimos Morena, y no es un discurso ni es retórica, tocando casa por casa, hablando con la gente, a ras de piso, entregando el periódico Regeneración. Y para quienes nunca han tocado una casa, se los recomiendo, pero se los cuento. Tocar una casa implica que te cierren la puerta en la cara, que te llamen loca, que te digan que nunca lo vas a lograr, que al sistema priista nunca le vas a ganar. Tocar una casa significa escuchar a una persona llena de esperanza y darte un vaso de agua y decirte que sigas caminando porque vale la pena luchar por un mejor país. Tocar una puerta significa escuchar a una persona contarte sus dolores y llorar y decirte que no tiene trabajo, que un familiar suyo está enfermo, decirte que no tiene dinero, decirte que la está pasando muy mal y que ojalá pronto ganemos. Tocar una casa significa generar un compromiso con el pueblo de México. Por eso cuando llegamos al poder, cuando tocamos casas, cuando construimos desde abajo, sabemos que llegar a un espacio de toma de decisiones no es para sentirse más poderoso, no es para enriquecerse, no es para hacer negocios. Hacemos política para transformar la vida de la gente. Y este es el mensaje que queremos darle a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, para que no se nos olvide de dónde venimos. Nosotros estamos haciendo política porque queremos seguir transformando este país. Y no vamos a descansar a pesar de los logros obtenidos hasta que no deje de haber en este país una sola persona que tenga que irse a dormir con hambre. Hasta que deje de haber en este país niños que piden limosna en las calles. No podemos descansar hasta que en este país salir a la calle a cualquier hora no signifique un riesgo para las mujeres. No podemos descansar hasta que en este país cualquier joven que quiera estudiar tenga una universidad y pueda estudiar a pesar de no tener dinero en su casa. No vamos a dejar de luchar hasta lograr un México donde ninguna persona muera por una enfermedad que sea curable. Y como lo dijo aquí nuestro gobernador Américo Villarreal, claro que se puede, porque otros jóvenes en otros momentos de la historia lucharon en la clandestinidad, lucharon cuando salir a la calle, cuando tener una asamblea como esta era someterse a la represión. Otros jóvenes, otros hombres, otras mujeres lucharon durante los últimos 60 años o más. Si lo pensamos, del 68 al 2018, pasaron por lo menos 50 años de resistencia y de lucha del pueblo de México. Si el pueblo de México luchó tanto tiempo, y si al pueblo de México le costó tanto llegar a este momento, por supuesto que a un año de terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país y el mejor dirigente político que jamás antes habíamos visto, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. A 5 años de que haya iniciado la cuarta transformación y a un año de que Andrés Manuel López Obrador se retire, porque decirlo y pensarlo
nos pone tristes a muchas y a muchos. Si Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se retira de la vida pública, si Morena es la principal fuerza política de este país, si hemos logrado tanto en términos electorales, pero también en términos sociales, cuando hablamos del relevo generacional, cuando el presidente todas las mañanas en las conferencias matutinas le habla a los jóvenes, preguntarnos qué es ser relevo generacional en la cuarta transformación, preguntarnos cuál es el papel de un joven, de un militante, de un simpatizante, de un dirigente, de un representante popular de Morena, me parece que tiene respuestas profundas. Ser joven en la cuarta transformación significa reconocer que somos herederos y herederas de las mejores luchas del pueblo de México en el pasado. Significa honrar lo mucho que le costó al pueblo de México conquistar por la vía pacífica, cívica, electoral y democrática un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Significa entender que hacer política hoy se puede entender y se puede comprobar en el ejemplo que vemos en el presidente, que hacer política es ser honesto, ser humilde, pensar en quienes más lo necesitan, tratar de cambiar la vida de la gente. Que hacer política hoy no es enriquecerse o sentirse superior a los demás. Hacer política hoy es una herramienta noble para servir y para transformar la vida de la gente. Hacer política en tiempos de la cuarta transformación es alcanzar la felicidad del pueblo. Y entendemos que la felicidad es la garantía de todos nuestros derechos. Cualquiera de los que estamos aquí somos felices si tenemos un buen empleo, si tenemos un empleo bien pagado, si tenemos un lugar donde vivir, si tenemos la garantía de que si nos enfermamos o alguien de nuestra familia se enferma, puede ser atendido sin temor a que no tengamos unos pesos en la bolsa. Cualquier persona es feliz si tiene la panza llena, si tiene el corazón contento y si tiene la capacidad y la oportunidad de alcanzar sus sueños. Y para eso hacemos política. Y ese es el mensaje, compañeras y compañeros, que queremos darles. La reflexión que hay que provocar en todos, pero el mensaje a los jóvenes, porque esta transformación apenas está iniciando. Aquí lo vemos en el gobierno del Estado. Está iniciando un cambio, pero poner orden en el desastre y en el desorden que hizo Cabeza de Vaca y las administraciones pasadas no es sencillo. Y se necesitan funcionarios, y se necesitan hombres y mujeres capacitadas, y necesitamos estar preparados, porque ser joven hoy es ser un militante, un luchador social, pero también es prepararnos para que si les toca a los jóvenes, como me tocó a mí ser diputada a los 25, o ser senadora a los 28, o ser dirigente a los 32, estar preparados para no fallarle al pueblo de México, que tiene mucha esperanza en nosotros. Y el llamado que le hacemos a los jóvenes es a ser militantes todoterreno. Yo creo que un militante de Morena, un militante joven, tiene que tener la capacidad de sentarse con la persona más humilde de su comunidad y explicarle por qué estamos luchando. Tiene que tener la formación, la preparación y el interés de capacitarse para ganar un debate en una universidad o en un medio de comunicación a la derecha. Y tenemos que estar preparados porque es inevitable. El relevo generacional es una necesidad hoy en la cuarta transformación. Por si nos toca ser asesores, por si nos toca ser funcionarios, por si nos toca ser dirigentes, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, por si toca ser, como a Luis Alcalde, a sus 36 años, secretaria de Gobernación, por si toca ser gobernadores, lo que sea que nos toque.
estar preparados para ser la izquierda gobernante, porque es la primera vez que la izquierda gobierna este país. Pero este cuadro todoterreno tiene que tener la capacidad de entender el poder de manera distinta. Si al día siguiente, en el que yo dejo de ser secretaria general, no se me ocupa en otra responsabilidad, no pasa nada y regreso a ser militante de mi comité de base de la Agrícola Oriental en la Ciudad de México, porque nuestra visión del poder no es vertical, no es al siguiente cargo por el siguiente cargo y porque ahora qué voy a hacer si ya tengo un estatus. No, la visión de poder en Morena es horizontal y es circular. Es donde yo asumo una nueva responsabilidad para seguir transformando este país. Y yo creo que todas y todos los que estamos aquí, los que tenemos conciencia histórica y política del momento que estamos viviendo, llega un momento en el que decidimos que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas para aportar lo que esté en nuestras manos y seguir abonando a la cuarta transformación de este país. Y por eso es importante reflexionar esto con los jóvenes, porque el relevo generacional del cual hablamos tiene que estar muy preparado para no fallarle a la historia y para no fallarle al pueblo de México que acompaña la cuarta transformación. Y vamos a triunfar, y lo habremos hecho muy bien, si después de que Andrés Manuel López Obrador se retire, la ciudadanía ve en cada una y cada uno de nosotros un poco o un mucho del legado de Andrés Manuel López Obrador. Porque esta transformación apenas está iniciando. Tiene dirigentes, tiene representantes, tiene simpatizantes, tiene militantes y tiene relevo generacional. Este proceso es un proceso de largo aliento y eso es lo que queremos compartir, compañeras y compañeros, que no perdamos jamás la claridad de dónde venimos para entender dónde estamos parados y sobre todo para saber hacia dónde tenemos que seguir caminando. Y eso es conciencias en revolución. Cuando tenemos la conciencia de que esta revolución de las conciencias apenas está iniciando y que todavía falta un ratote y vamos a seguir transformando Tamaulipas, vamos a seguir transformando este país y vamos a seguir haciendo historia. Y si hay relevo generacional, pueblo informado y consciente, ya no hay vuelta atrás. La cuarta transformación tendrá una larga vida. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva Morena! ¡Y que viva su relevo generacional! Muchas gracias.